No es casualidad que los hospitales psiquiátricos sean un escenario clásico en innumerables obras de terror o de humor negro. Cuando una persona completamente cuerda es arrojada a un manicomio, ¿alguien sería capaz de darse cuenta de que sigue estando en su sano juicio? En este vídeo voy a darte la respuesta. David L. Rosenhan fue un psicólogo muy reconocido y profesor emérito de la Universidad de Stanford. En el campo de la psicología, Rosenhan fue pionero en aplicar métodos psicológicos al ámbito legal. Lo que realmente fascinaba e inquietaba a este psicólogo era explorar los rincones más difíciles de explicar de la mente humana. Es recordado sobre todo por el experimento de Rosenhan, un estudio que planteó una gran duda sobre la validez de los diagnósticos psiquiátricos. Este experimento fue realizado por 8 voluntarios, entre ellos el propio Rosenhan, además de psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y una ama de casa. Todos ellos eran personas consideradas completamente sanas a nivel mental. Durante todo el experimento, los voluntarios usaron nombres falsos y profesiones falsas. Para evitar ser descubiertos, se repartieron entre 12 hospitales en 5 estados diferentes de Estados Unidos. Allí acudieron a consulta con distintos médicos, y todos describieron el mismo síntoma falso que ya habían acordado de antemano. Últimamente escucho voces en mi cabeza. Me dicen que estoy vacío y que no existo. Los 8 fueron diagnosticados por los médicos con trastornos mentales graves. 7 de ellos recibieron un diagnóstico de esquizofrenia. El otro fue diagnosticado con trastorno maníaco-depresivo, lo que hoy se conoce como trastorno bipolar. A todos se les pidió ingresar en hospitales psiquiátricos para observación y tratamiento durante un tiempo. Habían conseguido un pase sorprendentemente sencillo para entrar al mundo de los hospitales psiquiátricos. Ahora era el momento en que los pacientes falsos debían demostrar por todos los medios que eran completamente normales para poder salir de allí. De lo contrario, corrían el riesgo de quedar retenidos por tiempo indefinido. Una vez atravesada la primera puerta, Rosenhan pidió a todos que, desde ese momento, se comportaran con total normalidad y lucidez dentro del hospital. Pero, aunque los voluntarios dejaron de fingir síntomas, médicos y enfermeras siguieron interpretando todas sus conductas de manera patológica. Por ejemplo, una persona zurda que bebía agua con la mano izquierda también era vista como alguien con síntomas mentales. Según algunos médicos, una persona normal debería beber con la mano derecha. Hubo otro caso en el que uno de los voluntarios escribía un diario para registrar sus experiencias como parte del experimento. Sin embargo, una enfermera interpretó eso como una obsesión enfermiza por la escritura. En otra ocasión, a la hora de la comida, uno de los pacientes falsos llegó un poco antes a la fila del comedor. Ese comportamiento fue registrado en su historial clínico como un signo psiquiátrico relacionado con la gula. En una entrevista de seguimiento, a uno de los pacientes falsos se le pidió que hablara sobre su vida familiar. Él explicó sinceramente que vivía con su esposa y con un hijo pequeño. Dijo que quería mucho a su esposa, pero que a veces discutían, como ocurre en muchas parejas. También confesó que cuando su hijo se portaba mal, a veces le levantaba la voz o lo castigaba un poco. Su familia no era perfecta, pero tampoco era distinta a muchas otras, y aún así, aquel paciente fue diagnosticado como una persona cuya necesidad de controlar sus emociones frente a su esposa e hijo estaba dominada por una ira profunda, y que en el caso del niño, eso podía derivar en comportamientos violentos. Aunque los voluntarios hicieron todo lo posible por parecer normales dentro del hospital psiquiátrico, eso no fue suficiente para cambiar la opinión de médicos y enfermeras. Parecía que los doctores no utilizaban el comportamiento para construir el diagnóstico,
sino que usaban el diagnóstico para reinterpretar cualquier comportamiento del paciente. Dentro del hospital psiquiátrico, los pacientes no eran considerados locos por lo que hacían. Más bien, como ya habían sido etiquetados desde el principio, cualquier cosa que hicieran era vista como una señal de locura. El tiempo vivido dentro de aquellos hospitales probablemente se convirtió en una de las experiencias más aterradoras y traumáticas para los participantes del experimento de Rosenhan. El informe final reveló muchísimas situaciones terribles ocurridas dentro de esas 4 paredes cerradas, hasta el punto de que, después de regresar, el propio Rosenhan quedó profundamente alterado. En concreto, médicos y enfermeras invadían gravemente la privacidad de los pacientes y los trataban de manera inhumana. Sus pertenencias eran revisadas de forma aleatoria, incluso cuando iban al baño, a veces eran observados. Pero aún peor era la actitud fría y distante del personal médico. Con frecuencia trataban a los pacientes como si fueran invisibles. Cuando un paciente intentaba interactuar con una enfermera, en el mejor de los casos era ignorado. En el peor, podía ser maltratado o manipulado. A veces, los participantes del experimento intentaban ser amables y saludar a las enfermeras. Lo único que recibían a cambio era un encogimiento de hombros indiferente. Y eso, si acaso alguien se molestaba en responder. Incluso cuando los pacientes falsos informaban que ya no escuchaban voces extrañas, los médicos se negaban a dejarlos ir y seguían insistiendo en continuar con el tratamiento. La persona que salió más rápido estuvo internada durante 7 días. La que más tiempo permaneció allí estuvo 52 días. Y aún así, ninguno fue dado de alta como una persona completamente sana. Todos fueron registrados como pacientes en remisión. Mientras tanto, durante todo el experimento, médicos y personal de salud no sospecharon en absoluto que todo aquello era una actuación. Y lo más irónico de todo fue que quienes sí detectaron a los falsos pacientes no fueron los médicos, sino los propios pacientes reales. Hasta 35 pacientes sospecharon que algunos de los voluntarios habían sido enviados allí para observarlos. Ustedes no están locos. Son periodistas o profesores, ¿verdad? Eso fue lo que algunos pacientes llegaron a decir. Sin embargo, incluso cuando alguno de ellos intentaba denunciarlo, los médicos no les daban ninguna importancia. Porque, al fin y al cabo, ¿quién iba a tomar en serio la palabra de una persona considerada loca? Después de regresar y reunir todas sus experiencias y observaciones, Rosenhan presentó una conclusión que sacudió al mundo. No somos capaces de distinguir entre una persona cuerda y una persona enferma dentro de un hospital psiquiátrico. Y no solo eso. Su experimento también dejó al descubierto numerosos problemas, como el estigma, el trato inhumano y el mecanismo de etiquetar a las personas dentro de las instituciones psiquiátricas. La reacción más fuerte contra sus conclusiones vino precisamente del mundo de la psiquiatría. La administración de uno de los hospitales se sintió ofendida por el experimento y desafió a Rosenhan a enviar pacientes falsos a su institución, asegurando con total confianza que su personal sería capaz de detectarlos sin dificultad. Rosenhan aceptó realizar una segunda prueba. En las semanas siguientes, entre 193 nuevos pacientes ingresados en ese hospital, el personal identificó 41 casos como posibles pacientes falsos. De esos, 19 fueron señalados al menos por un psiquiatra y otro miembro del personal. Sin embargo, en realidad, Rosenhan no había enviado a ningún falso paciente. Todos eran pacientes reales con problemas mentales genuinos. En ese momento, el experimento de Rosenhan casi se convirtió en una comedia absurda de la vida real. Médicos, enfermeras y trabajadores del hospital pasaron a ser, sin quererlo, protagonistas de una escena casi ridícula.
Rosenhan dejó al mundo en shock en aquel momento. Pero también recibió muchas críticas. Algunos investigadores argumentaron que el hecho de que los participantes mintieran deliberadamente había afectado directamente al proceso de diagnóstico. Además, también se señaló que el comportamiento del personal médico quizá no fuera tan terrible como él lo describía. Acciones como revisar pertenencias o mostrarse fríos con los pacientes podían responder, en algunos casos, a razones de seguridad, con el fin de evitar situaciones en las que un paciente perdiera el control o se volviera agresivo. Aunque este experimento fue criticado por ser poco científico, poco realista e incluso ilógico en varios aspectos, también hay que reconocer que provocó numerosas reformas y cambios positivos dentro del campo de la psiquiatría. Después de que los resultados fueran publicados, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense revisó de inmediato su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. La nueva versión presentaba descripciones más detalladas y cuidadosas de los síntomas de cada trastorno. También se recomendó a los médicos que no se basaran en un solo síntoma para emitir un diagnóstico, sino que evaluaran el conjunto completo de señales necesarias. En cierta medida, estos cambios ayudaron a que el diagnóstico y el tratamiento se volvieran más precisos. Sin embargo, Rosenhan no fue el primero en descubrir esta falla. Ya en 1887, la periodista Nellie Bly fingió estar loca con éxito para infiltrarse en un manicomio y experimentar la vida dentro de él. El resultado de esa experiencia quedó plasmado en su obra, 10 Days in a Madhouse, un libro profundamente perturbador que muestra lo fácil que puede ser perder la cordura al vivir en un lugar que ha perdido toda humanidad. Más tarde, en 2008, la BBC realizó un experimento con 10 participantes. 5 de ellos padecían trastornos mentales y los otros 5 estaban completamente sanos. 3 expertos en psiquiatría, sin conocer de antemano quién era quién, debían identificar a las 5 personas enfermas. Al final, solo lograron identificar correctamente a 2. Se equivocaron con una y confundieron a 2 personas sanas con pacientes mentales. Los errores en los diagnósticos pueden provocar consecuencias gravísimas. Un prisionero puede evitar la pena de muerte fingiendo estar loco. O una persona completamente sana puede ser internada por sus propios familiares y quedar atrapada para siempre, porque cuanto más intente demostrar que no está loca, más loca parecerá ante los ojos de quienes la evalúan. Así que, más de un siglo después, e incluso tras el experimento de Rosenhan, la psiquiatría sigue mostrando una grieta inquietante en la frontera que separa la locura de la cordura. ¿Qué opinas tú sobre el experimento de Rosenhan? ¿Crees que este psicólogo tenía razón y que la psiquiatría necesita revisar con más profundidad sus métodos? ¿O el problema está en las propias personas que creen ser normales? Y, lo más importante de todo, ¿realmente somos capaces de distinguir con absoluta claridad entre la locura y la lucidez? Si quieren escuchar más historias inquietantes como esta, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana para ser de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.